Buenas tardes, profesores, asistentes de la educación, hoy día hay de todo un poquitito. Nos gusta comenzar bien, siempre puntualmente a las 20:00 horas. Eh, bueno, primero presentarme, mi nombre es Alejandra Sandoval, para las que es primera vez que participan de un seminario. Soy la directora académica de la Fundación Innova Sinapsis. Desde hace algún tiempo empezamos a hacer seminarios con distintos temas que son de interés para las comunidades educativas, para que sean útiles y provechosas y ustedes puedan utilizar estas herramientas prácticas que entregamos al final durante el desarrollo de cada seminario. Eh, Hoy día vamos a hablar de cómo diseñar intervenciones efectivas pero integrando el currículum. Cómo desde la docencia, desde la gestión pedagógica, nosotros podemos desarrollar habilidades socioemocionales en nuestros estudiantes. Y para ello, hoy día hemos invitado al profesor Alejandro Sánchez Oñate. Él es de profesión psicólogo, es magíster y doctor en psicología, actualmente es investigador del Instituto de Desarrollo Socioemocional IBEM, y además es director del magíster de psicología educacional en la Universidad del Desarrollo. Bueno, él ha trabajado en distintas universidades, tanto en pregrado como en posgrado, tiene una amplia trayectoria en lo que nos convoca, así que esperamos que esta jornada sea de provecho para cada uno de ustedes. Explicarles más o menos la dinámica en la que se desarrollan los seminarios. Estamos en un formato en que ustedes se dan cuenta que no nos pueden hablar, pero sí pueden hacer sus preguntas a través del chat, a través del preguntas y respuestas que está ahí. Y bueno, si vamos viendo cómo va la jornada, podemos ir Alejandro respondiendo enseguida o la dejamos para el final de la jornada para hacerlo más interactivo, ¿ya? Como ustedes les acomode más. Si en algún momento, al final de la jornada, alguno quiere que le active su audio, no hay problema, y yo le activo el audio y ustedes pueden pasar a hacer su pregunta de manera verbal, como a ustedes les sirva y se sientan más cómodos, ¿ya? También es importante que sepan que todos los seminarios se certifican al final, pero para ellos es un requisito indispensable que ustedes respondan la encuesta de satisfacción, porque está articulada a la encuesta. En tanto ustedes terminen de responder, les llega el certificado. Si alguno no le llegara, nos avisa ahí por las vías por nuestros correos. Muchos ya están en las comunidades de WhatsApp que tenemos, también es importante que se puedan ir integrando. eh, para que ustedes puedan tener los links y también la información de los próximos seminarios a tiempo, y la comunicación sea más expedita. Yo les voy a dejar ahí en un ratito más el link de la comunidad para que sigan en contacto, porque tenemos unos seminarios muy interesantes ahora en septiembre, y ojalá que todos puedan participar. Bueno, sin más que decir, dejo entonces a Alejandro para que pueda desarrollar hoy día su tema. Te dejo, Alejandro. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Saludo igualmente a todas, a todos los asistentes a este seminario. Este seminario es una continuación de una versión anterior, ¿verdad?, que aproximó desde una perspectiva de intervención basada en la evidencia. ¿Ya? En una versión anterior lo que hicimos fue revisar cómo la evidencia científica reciente y relevante en torno al aprendizaje socioemocional nos entrega algunas pistas de qué hace que una intervención sea efectiva en este ámbito, ¿ya? Y la parte de hoy tiene una aplicación más concreta, ya particularmente del conjunto de estrategias de intervención que están integradas en el currículo, ¿ya? Ese es el foco de el seminario de hoy. Bueno, Alejandra ya me ha presentado, contarle en general que soy docente e investigador de la Universidad del Desarrollo, de la Facultad de Psicología, con experiencia previa de trabajo en torno al aprendizaje socioemocional, a proyectos de aprendizaje socioemocional en distintas escuelas, fundamentalmente en las regiones del Biobío y Araucanía. El objetivo del seminario, entonces, por una parte, distinguir los enfoques en el abordaje del aprendizaje socioemocional en contexto escolar y también explorar algunos ejemplos de actividades que integran el aprendizaje socioemocional en el currículo. Perdón, estoy un poquito afectado de mi voz. Contarles que en el seminario anterior revisamos en general el panorama como comentaba, de la evidencia científica respecto de programas de aprendizaje socioemocional que han evidenciado ser efectivos en el desarrollo de habilidades socioemocionales. ¿Ya? En el contexto nuestro, en Chile en general,
hay una limitación importante a nivel de política pública en relación con otros contextos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, donde las políticas educativas ya han integrado una orientación ya explícita de intervención basada en la evidencia. ¿Qué significa esto? Que las escuelas que reciben financiamiento público para potenciar ámbitos de mejora, deben basar sus intervenciones, en el caso, por ejemplo, del aprendizaje socioemocional o de temas de convivencia, en fin, de distintas índoles de gestión. Todas las intervenciones deben estar basadas en la evidencia científica, es decir, la escuela, el colegio tiene que tener seguridad de que esto se ha probado antes en un contexto similar al nuestro y ha demostrado resultados, ¿ya? Eso, por ejemplo, en Estados Unidos se impulsó desde el año 2015 a través de la legislación. Entonces las escuelas deben acceder a esta evidencia científica y algunos sitios web que la van sistematizando y pueden tomar como referencia, ¿cierto?, aquellos programas. Y en el ámbito del aprendizaje socioemocional, estos que comparto acá son todos programas que han demostrado una evidencia relevante en el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿ya? En el caso de Chile en particular, hay distintas aproximaciones al aprendizaje socioemocional que se impulsó con más fuerza a partir de la pandemia, como todos fuimos cierto testigos en ese tiempo, y más recientemente en la política de convivencia educativa, ¿ya? Particularmente en la dimensión formativa, se plantea que es necesario el desarrollo de habilidades socioemocionales en las comunidades para la formación integral de los y las estudiantes, y estas habilidades son fundamentales para la convivencia armoniosa y el bienestar tanto a nivel individual como colectivo. Entonces, se establece una serie de estrategias y de orientaciones para desarrollar habilidades socioemocionales en el ámbito escolar. Y una de esas estrategias es la integración en el currículo, ¿ya? Que dicho sea de paso, la evidencia científica ha mostrado consistentemente que es un componente esencial para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Además de las otras estrategias, del conjunto de estrategias, esta es quizá la más relevante, la que demuestra efectos más significativos en el desarrollo de habilidades socioemocionales, por sobre las demás estrategias, ¿ya? Pero dentro de esa otra estrategia está también la formación y capacitación del personal educativo, que está muy articulado a lo anterior, ¿verdad? Particularmente, por ejemplo, instancias como esta, donde hay cierta formación asociada a cómo integrar en el currículum estas habilidades. También en el ámbito más general, la creación de ambientes saludables, la participación activa de la comunidad educativa y también alinearse a un enfoque preventivo y proactivo, de promoción del bienestar y de construcción de ambientes de convivencia saludable. Como también la mayoría de nosotros conocemos, el Ministerio de Educación ha tomado como referencia un modelo que a su vez, cierto, es pionero a nivel internacional, ¿ya? Posiblemente a nivel local, regional, latinoamericano, resuenan algunos autores como Rafael Vizquerra, por ejemplo, ¿ya? Eh, pero a nivel internacional, quienes acuñaron el término de aprendizaje socioemocional es CASEL, ¿ya? Por eso que el Ministerio de Educación ha tomado este modelo como referencia para impulsar estas 5 grandes habilidades, porque cada una de ellas contiene subhabilidades específicas que se pueden ir potenciando en los procesos educativos, ¿ya? A nivel intrapersonal, la autoconciencia y la autorregulación; a nivel interpersonal, la conciencia del otro y las habilidades sociales; y tanto a nivel personal como interpersonal, la toma de decisiones responsable. Entonces, para introducir algunas ideas fuerzas, es que el contexto actual refuerza la importancia del aprendizaje socioemocional en los procesos educativos, y las políticas educativas han tomado esta evidencia para promover el aprendizaje socioemocional en la educación escolar. Brevemente, ¿qué nos dice la investigación sobre intervenciones en aprendizaje socioemocional? Esto para recapitular un poco lo que fue el seminario anterior. Ya una revisión sistemática reciente, eh, que integró un conjunto de 33 estudios que a su vez son de revisiones sistemáticas. Para especificar esto, una investigación de revisión sistemática es en el fondo un estudio que
toma un conjunto de evidencia de diversos estudios, pueden ser 10, 20, 50 estudios, ¿ya? Para extraer conclusiones respecto de en qué línea va la evidencia científica, ¿ya? Aquí se tomaron 33 estudios de ese tipo. En el fondo es una investigación muy robusta en términos del peso de sus conclusiones. Todas estas revisiones que se analizaron estaban orientadas a evaluar la calidad y el rigor de programas de aprendizaje socioemocional. Ya, entonces, bueno, de ahí se concluye que, por supuesto, es muy importante el aprendizaje socioemocional en la educación porque tiene efectos, ¿ya? En el desarrollo de habilidades socioemocionales, en el bienestar, en la disminución de comportamientos violentos, ¿ya? Incluso en la disminución de comportamientos antisociales y criminales en la edad adulta, es decir, estudios que han hecho seguimiento longitudinal a largo plazo entre estudiantes que han pasado por estos programas respecto a aquellos que no, hay diferencias significativas en este ámbito del repertorio conductual en la vida adulta. También hay bastante variabilidad en la calidad de la evidencia y lo que muestra en el fondo es que los programas que tienen una evidencia sólida, como los que mencionaba al inicio, muestran o son más prometedores respecto de los resultados que aquellos programas de los cuales no se tiene una evidencia previa. Como muchas veces ocurre en el contexto escolar, en el fondo que se impulsan acciones a nivel de equipo, a nivel de escuela, a nivel de la administración local, incluso central, pero sin una evidencia clara, concreta, reciente además, respecto del impacto que ese tipo de acciones pueda tener, ¿ya? Y a veces entonces implementamos acciones que responden a este propósito, pero no evaluamos su efecto, ¿ya? Y no sabemos en concreto si se alcanzó el objetivo que nos habíamos propuesto cuando implementamos esa acción, ¿ya? Eh, También hay distintos enfoques, ya por ejemplo el programa Convivir se aprende del Ministerio de Educación actualmente adscribe al modelo de escuela total, ya, pero se ha evidenciado que si bien desde esa perspectiva uno puede evidenciar efectos significativos en el desarrollo de habilidades socioemocionales, estos efectos son más intensos, son mayores cuando, o sea, en aquellos modelos que ponen un énfasis en el aspecto curricular, ya. En términos sencillos, ¿cierto? Está muy bien tener una perspectiva sistémica y abordar la comunidad en general, pero esto resulta mejor cuando ponemos un énfasis en las competencias de diseño curricular, de gestión pedagógica y de cómo se integra en los procesos de enseñanza-aprendizaje el desarrollo de habilidades socioemocionales. También se ha concluido que es muy importante los procesos de evaluación de estas intervenciones y se requiere de hecho que sean más rigurosos ese proceso. Por ejemplo, que se cuente con escalas de medición de habilidades socioemocionales que estén validadas para su uso, por ejemplo, en Chile. A propósito, ¿cierto?, de la elección para nosotros, entendiendo que esa conclusión, ¿verdad?, es de cada país donde se hacen estas investigaciones. Entonces, ese es en resumen hacia ¿cierto? Hacia dónde va la investigación en este campo. Ahora, respecto del tema que nos convoca hoy concretamente, ¿ya? ¿Cuáles son las perspectivas para abordar el aprendizaje socioemocional? Siguiendo con el modelo de Cassell, pero aquí se me deslizó el último ejemplo en la cajita, ¿cierto?, que diseñé, pero ahí se alcanza a leer, ¿ya? De acuerdo con Cassell hay tres perspectivas, ¿ya? Está la perspectiva más sistémica de comunidad, ¿ya? O de escuela total, como mencionábamos, también se conoce desde otro modelo teórico, que integra el aprendizaje socioemocional en todas las facetas de la escuela, ¿ya? Fomentando un ambiente inclusivo, de respeto, tanto en las relaciones con las familias como con los estudiantes y la comunidad en general, ¿ya? Entonces, la meta es que las habilidades socioemocionales se puedan promover en todos los aspectos del entorno escolar. Por ejemplo, una escuela que fomenta la participación de las familias en talleres de bienestar emocional podría ser una acción que va alineada a esa perspectiva y a ese enfoque. Me voy a saltar al final, al tercero. Está también el enfoque de política y práctica escolar, que está muy alineado a este, por eso me pegué, ¿cierto?, ese salto, ¿ya? Que lo que busca es implementar políticas y prácticas coherentes en toda la escuela que refuercen las competencias socioemocionales, ¿ya? Esto incluye, por ejemplo, prácticas disciplinarias restaurativas o los modelos, por ejemplo, de gestión colaborativa de conflictos, ¿ya?
o estrategias, ¿cierto?, de mediación formativas en el ámbito disciplinar y de convivencia. También lo que son las políticas y programas que favorecen la inclusión en educación, ¿ya? Todas estas acciones, programas y orientaciones de orden más de política educativa en la escuela que en último término contribuyen a esto, pero que no están explícitamente pensadas para el aprendizaje socioemocional, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando una escuela adopta un enfoque de justicia restaurativa para resolver o abordar, gestionar conflictos, está de alguna manera indirectamente también abordando el aprendizaje socioemocional. Pero vuelvo al punto de inicio. Lo que la evidencia muestra es que todo esto se puede hacer muy bien, pero si no se lleva al aula, ¿ya? Como decimos nosotros, al área chica en educación, los efectos que se pueden encontrar a mediano y largo plazo en el desarrollo de habilidades socioemocionales no es tan alto como los que se pueden evidenciar respecto de estrategias que lo integran en el aula, ¿ya? Entonces, cuando el aprendizaje socioemocional se enseña en el aula a través del currículo, que desarrolla competencias como la autoconciencia, la autorregulación y las habilidades que revisamos, entonces, ¿cierto? Los efectos son mayores. Por ejemplo, un docente que utiliza cualquier programa X, por ejemplo, de los que mencionábamos, Second Step, para enseñar a identificar y gestionar emociones. Ese programa en particular pone un énfasis en habilidades intrapersonales, ya como autoconciencia y autorregulación emocional. Ahora bien, respecto de esta perspectiva, entonces, del aprendizaje socioemocional integrado en el aula, hay dos variantes. Está la variante explícita, que tiene que ver con programas de aprendizaje socioemocional que tienen un diseño instruccional, que cuentan, ¿cierto?, con protocolos de aplicación, con planificaciones, con actividades regulares, que sistemáticamente los docentes pueden ir implementando en sus clases, ya en instancias, generalmente esto en el contexto chileno se realiza en instancias como de orientación, ya en algunos casos se hace en el contexto de asignaturas como religión, en fin, ya. Incluso en algunos casos se considera una actividad extracurricular, ya cuando se escinde, se divide, ¿cierto?, los aspectos curriculares más académicos de estos aspectos más socioemocionales. ¿Ya? Entonces, esa es la enseñanza explícita de habilidades socioemocionales. Por ejemplo, un taller de empatía, ya, o orientados explícitamente a alguna de estas habilidades. Eso, dicho sea de paso, es lo que más se trabaja en general en las escuelas, ¿ya? Es lo que, por ejemplo, a partir de la pandemia mayormente se promovió a través de distintos recursos virtuales. Sin embargo, dentro de las perspectivas de integración del aprendizaje socioemocional en el aula, la que resulta, porque ya sabemos que esta es la perspectiva más efectiva para desarrollar habilidades socioemocionales, pero de estas, las más efectivas todavía son las que refieren a la enseñanza implícita de habilidades socioemocionales. Es decir, cuando el aprendizaje socioemocional se integra en el aprendizaje académico. De hecho, Castle define el aprendizaje socioemocional como, siempre ahorramos esa última parte o la omitimos, pero el nombre completo del constructo teórico es aprendizaje socioemocional y académico. Ya, ese es el concepto. Entonces, en principio, no debiese separarse de este aspecto. Por eso es que la enseñanza implícita de habilidades socioemocionales es lo que resulta más efectivo en el desarrollo de habilidades socioemocionales. ¿Ya? Eh, es cuando entonces en su práctica diaria, en la enseñanza, ¿cierto? No solamente la enseñanza vinculada, ¿cierto?, al currículum académico, al contenido, sino también a la didáctica, ¿ya? A las metodologías que los docentes emplean, ¿cierto?, para construir aprendizaje en el aula. Implícitamente está el desarrollo de estas habilidades. Por ejemplo, cuando fortalecemos el trabajo colaborativo, digamos, desde la perspectiva de aprendizaje colaborativo, como puede ser aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por descubrimiento. Esas metodologías, por ejemplo, trabajan mucho desde la colaboración entre los estudiantes. Y esa es una habilidad socioemocional de tipo interpersonal, ¿ya? O, por ejemplo, cuando promovemos la reflexión a partir del error. Eso está desarrollando de alguna manera la autoconciencia y la autorregulación emocional. Por ejemplo, cuando aprendemos a partir del error.
En fin, entonces, cuando se integra en el currículum académico es cuando resulta más efectivo. En parte, básicamente esto es por dos grandes motivos. Uno, porque resulta más significativa la experiencia de aprendizaje cuando el aprendizaje se vincula a una emoción, a lo que me pasa adentro, ya, a cómo yo vivencio. Por eso es que hoy en día se habla de experiencia de aprendizaje, de diseñar, planificar una experiencia de aprendizaje a nivel de diseño curricular. La noción de experiencia remite a eso, ¿ya? A que no es separable el aspecto de mis procesos cognitivos al momento de aprender de lo que me pasa afectivamente y, y lo que me pasa a nivel de interacción con mis pares. Entonces, lo significativo del aprendizaje hace que esto sea más efectivo, pero también porque la mayor parte del tiempo escolar refiere al currículum académico y por lo tanto, cuanto más parte de ese tiempo, ¿cierto?, va integrado el aprendizaje socioemocional, entonces, desde ese punto de vista como lógico, es que tiene un impacto mayor que cuando se aborda de manera aislada, paralela o extracurricular, ¿ya? De hecho, desde el punto de vista cierto de la gestión curricular del aprendizaje socioemocional, hay también distintos enfoques, ¿ya? Hay un enfoque sistemático que implica que el aprendizaje socioemocional se integra en todas las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje con fuertes procesos de planificación, de diseño instruccional, ¿ya? Donde las competencias socioemocionales son consideradas tan importantes como las competencias académicas, entonces están presentes, ¿cierto? En todos los momentos, ya en la planificación de la enseñanza, en la didáctica y en la evaluación de la enseñanza. También está el enfoque más bien adaptativo, que el énfasis está puesto en la flexibilidad curricular, que tiene que ver con que cada escuela, incluso a nivel de grupo o curso, entendiendo que son diferentes, entonces a partir de procesos de diagnóstico, las escuelas y los equipos docentes van optimizando, haciendo más pertinente el abordaje socioemocional según las necesidades en términos de habilidades socioemocionales que tiene cada curso. A propósito, estos enfoques no son excluyentes entre sí, sino que se pueden integrar. Y un ejemplo más concreto a nivel de didáctica es el enfoque de aprendizaje basado en problemas. En el fondo, se ha reconocido como una estrategia pedagógica distintiva para desarrollar habilidades socioemocionales, porque implica naturalmente que los estudiantes trabajen con un fuerte nivel de colaboración, pero también con un fuerte nivel de autonomía, ¿ya? De toma de decisiones en ese proceso, ¿cierto?, de responder a una problemática donde el docente actúa más bien como un facilitador. Entonces, hay algunas metodologías probadas que resultan a nivel didáctico más relevantes para desarrollar habilidades socioemocionales. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta que quisieran hacer. En el chat al menos todavía ninguna. No sé si alguien quiere hacerla de manera verbal, puede levantar la mano. Bien, entonces, mientras voy a ir avanzando, tengan libertad, como introducía al inicio Alejandra, de realizar preguntas si quisieran en medio del seminario. Entonces, ahora vamos a hacer una revisión muy pincelada, ya solo a modo de ejemplo, de cómo podemos, ¿cierto?, trabajar o desarrollar, fomentar habilidades socioemocionales en distintos ámbitos del currículum académico, ¿ya? Son ejemplos súper breves, más que todo para abrir un poco la perspectiva respecto de cómo podemos integrar el desarrollo de habilidades socioemocionales en la enseñanza, ¿ya? Y de hecho, mi convicción es que, por cierto, ustedes tienen, sobre todo quienes ejercen el rol docente, que trabajan en aula, experiencia suficiente integrando esto. Lo que pasa es que a veces también hacemos muchas cosas sin ponerle nombre, ¿ya? Y a veces también, ¿cierto?, resulta en ese sentido útil, a propósito de compartir experiencias exitosas, de fomentar la reflexión docente, poder ponerle nombre a esas acciones que nosotros implementamos y que están orientadas a desarrollar habilidades socioemocionales. Entonces ahora básicamente vamos a hacer como un paseo por el currículum académico revisando algunos ejemplos concretos y breves, ¿ya?
Por ejemplo, en el ámbito de lenguaje y comunicación, una práctica de diálogo reflexivo, ¿ya? Después de leer un texto narrativo, los estudiantes participan en círculo de diálogo donde comparten sus reacciones emocionales ante las acciones de los personajes, ¿ya? Y reflexionan sobre cómo gestionarían sus emociones en situaciones similares a las que se aproximan desde la literatura. ¿Ya? Eso puede tomar, por ejemplo, un momento breve, a modo plenario, de 15, 20 minutos, más hacia el cierre de la clase, donde quizás no todos van a participar, pero sí el ejercicio de algunos ya sirve de modelo para los demás. Y eso puede favorecer la autoconciencia y la empatía al identificar y expresar las emociones propias y también la de los personajes, ya, en un texto. Otro ejemplo puede ser escribiendo con empatía, ya. Por ejemplo, que los estudiantes escriban una carta desde la perspectiva del personaje del libro, ya, abordando sus sentimientos y decisiones. Por ejemplo, en vez de un control de lectura tradicional, ¿ya? Porque básicamente la estrategia evaluativa de un control de lectura, desde mi punto de vista, es controlar que leyeron. A veces, ¿cierto? Hacemos, porque yo hago clases también en educación superior, y a veces uno ve que se hacen controles de lectura como un certamen o una prueba, ¿cierto? Más densa de toda la narrativa de un texto o de algunos elementos, ¿cierto? Del currículum que se integran en el análisis literario, pero más bien como estrategia solo de controlar que el estudiante leyó, ¿ya? Que conoce la narrativa, uno podría implementar una actividad como esta, en el fondo, ¿ya? Que escriba una carta desde la perspectiva del personaje del libro, abordando lo que le pasa a ese personaje, ¿ya? Y que lo pueda redactar en primera persona. Entonces, esto luego se puede compartir en grupos pequeños, tener una retroalimentación constructiva y también fomentamos desde ahí la empatía y la comunicación, ¿ya? Al momento de tanto escrita como oral, al compartir estos puntos de vista. Otro ejemplo también en el ámbito del lenguaje y comunicación puede ser desarrollando un club de lectura inclusivo, en que los estudiantes se agrupan para leer en voz alta diferentes textos, turnándose, ¿ya? Ahí es importante el rol del facilitador para asegurar que todos van participando y compartiendo también sus interpretaciones a partir de la lectura. En esto promovemos entonces la escucha activa, el respeto mutuo, por ejemplo, los turnos, como decíamos, y eso puede contribuir a desarrollar la conciencia social, las habilidades de colaboración también mediante la práctica de la escucha empática. Un último ejemplo en el ámbito del lenguaje son narrativas de resolución, ¿ya? Por ejemplo, asignar, ¿cierto?, a algunos estudiantes conflictos narrativos que están presentes en la literatura, ¿ya? Y en grupos proponer diversas soluciones presentándolas, digamos, en algún plenario y justificando cuál podría ser la opción más constructiva para resolver ese conflicto que no está presente en nosotros, sino que viene de la literatura por la propia verosimilitud. Ya, eso puede tomar un tiempo más extenso de la clase, pero ahí estamos promoviendo la toma de decisiones responsables al buscar una solución constructiva, colaborativa y también habilidades de resolución de conflictos, ¿ya? Eso dependerá entonces de las características del texto. En general, estos ejemplos están más vinculados al ámbito de literatura, como habrán notado. En el ámbito, por ejemplo, de matemáticas, ¿ya? Puede ser, o sea, siempre ha sido, digamos, muy relevante implementar estrategias de colaboración en el aprendizaje de las matemáticas. Ya, por ejemplo, los estudiantes pueden organizarse en grupos pequeños. Recordemos que siempre, en general, aquí como integrando algunos otros elementos en lo que la literatura enseña respecto de aprendizaje colaborativo, es importante que los grupos nunca superen los 4 estudiantes. ¿Ya? Lo que la literatura enseña es que después de 4, el quinto emerge un fenómeno que se conoce como holgazanería social o flojera social. Lo más probable es que el quinto no aporte mucho, ¿ya? Entonces los grupos debiesen siempre ser de 3 o 4 estudiantes, no más. ¿Ya? Entonces en grupos pequeños de 3, 4 estudiantes se reúnen para resolver problemas matemáticos, ¿ya? Pero también en línea con las metodologías de trabajo colaborativo es importante asignar roles, ¿ya? No que todos, ¿cierto?, tengan la misma instrucción genérica, sino que uno puede ser el líder, el otro el analista, el otro el comunicador, entonces uno va a comunicar los resultados, el otro va a poner más detalle al desarrollo del ejercicio que se trate,
¿ya? Eh, el otro quizás los va a coordinar y así vamos integrando según las habilidades de cada uno de los estudiantes. Seguramente el que tenga un mejor desempeño va a tener el rol de analista, ¿ya? A lo mejor otro estudiante que tiene un desempeño más descendido en el área va a ser el comunicador, va a comunicar los resultados, pero igual va a aprender de ese trabajo colaborativo. Y eso, desde luego, promueve la colaboración y, de nuevo, la comunicación efectiva para trabajar el aprendizaje de las matemáticas. Quisiera corroborar en general cómo está la calidad de mi audio. Javiera consultaba, no sé si Sí, será el no, yo equipo. creo que la profesora está con algún problema. Se escucha bien, Alejandro. Ya, muchas gracias, Alejandro. Em, Por ejemplo, también los estudiantes podrían identificar y resolver problemas matemáticos que enfrentan en su vida cotidiana, un presupuesto personal, la planificación de un horario, y discutir en grupos cómo aplicar esos conceptos y reflexionar sobre las emociones que están implicadas también en la toma de decisiones, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de un presupuesto personal. Entonces, llevarlo a la vida real siempre nos va a llevar indirectamente a habilidades como la toma de decisiones responsables o la conciencia social, cuando se trata, por ejemplo, más vinculado al aprendizaje basado en proyectos. Otra cuestión relevante es que, como se sabe, en las matemáticas se ha estudiado mucho la ansiedad en contextos de evaluación asociados a matemáticas, ¿ya? Más que en otras áreas del currículum, la matemática tiende a generar mayores niveles de estrés y de ansiedad en algunos estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser más útil integrar en la rutina de enseñanza una estrategia, por ejemplo, de mindfulness, ¿ya? O alguna estrategia que integre prácticas, ¿cierto?, de respiración consciente para regular el estrés frente a tareas matemáticas en concreto. Y ahí eso no toma más de 5 minutos, pero contribuye a mejorar la autorregulación y el manejo del estrés. Esta es otra experiencia también que trabajando con una escuela en particular, conocí una docente de matemáticas, por ejemplo, en la enseñanza de ecuaciones con la identificación de distintos eh, parámetros a los que tenían, ¿cierto?, que los estudiantes llegar, en términos, ¿cierto?, como de variables, eh, según el número con el que se medía cada variable, en el fondo el valor de cada parámetro, lo traducían a una letra, ya, asociada a esos números. Y después con esas letras, a las letras en el fondo que habían llegado como resultado resolviendo la ecuación, los estudiantes tenían que escoger una palabra emocional que describiera su estado anímico con esas letras. Ya, si eran 3 parámetros en el ejercicio que ella aplicaba, entonces ya la docente tenía 3 aspectos emocionales que cada estudiante podía compartir. Y eso le permitía entonces mapear el estado emocional del curso completo, ¿ya? En términos de desarrollar la habilidad de autoconciencia, particularmente la autoconciencia de emociones o la identificación de emociones, pero también la comunicación y la autorregulación. Una profesora pregunta en esta diapositiva, profesor, ¿puede dar ejemplos de experiencias para trabajar con preescolares? Eh, la he estructurado en función de las áreas del currículum académico, porque justo en la instancia anterior la exposición la organicé, ¿ya? Pero lo que podemos hacer es facilitar ese material al término donde se profundiza un poco más por la diferencia en cuanto a niveles. No obstante, algunos de los ejemplos que me queda por compartir son también transferibles al nivel de enseñanza parvularia. Eh, por ejemplo, hay estudiantes en el ámbito de las ciencias naturales, ¿ya?, donde se puede fomentar de nuevo la colaboración. Esto no voy a redundar mucho porque es similar a uno de los ejemplos anteriores. Es importante siempre que se fomente la colaboración, asignar roles de trabajo colaborativo. eh, pero en el contexto, por ejemplo, de proyectos científicos o de experimentos, donde después del experimento puedan discutir su hallazgo y cómo el trabajo en equipo influyó en los resultados, y ahí estamos intencionando la colaboración, la comunicación efectiva. Las instancias de debate también frente a fenómenos
se denominan fenómenos sociocientíficos, ya, a los que nosotros desde una perspectiva colaborativa, interdisciplinaria, debemos construir una respuesta como sociedad y como científicos. Entonces, frente a esos desafíos controversiales, por ejemplo, el cambio climático, podemos organizar grupos que puedan defender distintas posturas y presentar argumentos basados en la evidencia científica. Pero ahí estamos trabajando pensamiento crítico, toma de decisiones responsables, como habilidades interpersonales también centrales en este campo. Ahora, por ejemplo, la enseñanza del inglés. Ya, paréntesis, los debates científicos también pueden, ¿cierto? Sin duda integrarse en la educación parvularia, ya, obviamente, ¿cierto? Con una bajada al nivel apropiada, ¿verdad? Pero ya hay proyectos, ¿cierto? En el aprendizaje de las ciencias que se pueden integrar o vinculados, ¿cierto? A la perspectiva medioambiental, por ejemplo, ya. Sobre todo para desarrollar la conciencia social. También, por ejemplo, en el inglés se puede intencionar la conciencia social, la colaboración al acercarse a otras culturas, ¿ya? Al organizar grupos de trabajo de estudiantes que puedan, ¿cierto?, exponer respecto de tradiciones, valores, desafíos sociales que enfrentan culturas, sobre todo, ¿cierto?, del ámbito anglosajón, para que puedan, ¿cierto?, aplicar también o vincularlo al currículum del inglés. También, por ejemplo, se ha trabajado en este ámbito de aprendizaje el uso de diarios, ya diarios de reflexiones, donde al final de cada clase un estudiante escriba brevemente una nota respecto de cómo se sintió participando en la clase, qué desafíos enfrentó, por ejemplo, o qué aprendí, pero que esa bitácora se utilice durante todo el curso, digamos, a lo largo de toda la asignatura. Y eso en algunos momentos se puede ir compartiendo en grupos pequeños para favorecer la reflexión y la autoconciencia asociada al aprendizaje. En la enseñanza de la historia, por ejemplo, también se puede hacer juego de roles, ya desde una perspectiva geopolítica, por ejemplo, actualmente con los conflictos que a nivel internacional, ¿cierto? Se están todavía desarrollando. Aquí yo comparto el ejemplo de la Guerra Fría, porque más que todo tiene que ver con la enseñanza de la historia, ¿verdad? Son parte de la historia universal que se revisa en este caso, pero también podría aplicar a contextos o conflictos más recientes donde los estudiantes desde el juego de roles tienen que negociar y tomar decisiones y buscar soluciones, por supuesto, pacíficas, ¿ya? Entonces eso puede ayudar a modelar y entrenar habilidades de resolución de conflictos y de toma de decisiones responsables, pensando desde una perspectiva de, del bien común. Quisiera aclarar una cosa que en general, en las presentaciones yo utilizo imágenes o iconos de sitios web libres de derechos de autor. Por ejemplo, para la iconografía, voy a aprovechar de citar, está todo en Flaticon, ¿ya? Si quieren conocer esa web, ahí ustedes pueden encontrar una serie de iconos que le da como cierta uniformidad a las presentaciones. Y particularmente entonces estas imágenes las generé con inteligencia artificial y tienen el defecto de que la escritura del español, del inglés, de los elementos que están en la imagen, está, cierto, con algunos errores evidentes porque es, cierto, generado artificialmente, ya. Entonces hago el alcance porque seguramente irán notando que hay palabras, ¿cierto?, que le falta una letra o le falta un tilde o tiene una letra repetida. Es por eso, ya por el contexto de generación de la imagen. Bueno, antes que pase esta diapositiva, el profesor Matías pregunta, self-awareness, ¿se escribe en español? ¿Esa bitácora? ¿Autoconciencia? ¿Autorregulación? No sé si ven el mensaje que Eh, está en el chat. sí, es más bien autoconciencia, ya, autoconciencia. Self-regulation es autorregulación. Así que está más vinculado a las habilidades de autoconciencia. Em, También, por ejemplo, para trabajar la conciencia del otro y la comunicación efectiva en la enseñanza de la historia, sobre todo desde la perspectiva curricular de profundizar en la historia local, que está, ¿cierto?, en algunos niveles de enseñanza más intencionados,
Hay importantes estrategias, por ejemplo, en que los estudiantes puedan entrevistar a sus familiares o a los miembros más antiguos de la comunidad local, el barrio o la familia, de manera que puedan profundizar, ¿cierto?, desde la perspectiva de los eventos históricos que ellos, ¿cierto?, han presenciado, y eso favorecerá, por supuesto, de nuevo, la conciencia social, la comunicación. También estrategias como el mapeo emocional más vinculado a la geografía. Ya, por ejemplo, hacer un análisis de los eventos históricos más estresantes a nivel comunitario, no solamente en términos de desastres naturales, sino también de otro, cierto, de otra índole de fenómenos que a lo largo de la historia van afectando a las comunidades locales, y que los estudiantes, por ejemplo, puedan construir entonces un mapa emocional, geográficamente hablando, para representar cómo, ¿cierto?, se han ido, ¿cierto?, experimentando la afectividad a nivel comunitario en distintas localidades. Ya eso puede desarrollar de nuevo la conciencia social y la empatía. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de lo que me refería delante. Ya aquí dice liderigo, ya, porque es por la, por el mecanismo de generación de la imagen. Ya. En el ámbito de la educación física y de salud, ¿ya? También se puede trabajar mucho con roles, ya con el trabajo colaborativo. Por ejemplo, que en una clase a un estudiante se le asigne el rol de árbitro, o a otro de entrenador, o otro puede asumir un rol de motivador del equipo, cuando se trata, ¿cierto?, sobre todo de dinámicas grupales, donde se favorece la cohesión entre los estudiantes, la cohesión de grupo, y cada estudiante va liderando una parte de la clase, fomentando la responsabilidad, fomentando el desarrollo de habilidades de liderazgo. Ya eso puede, en general, integrarse en la mayoría de las disciplinas deportivas que se pueden integrar en la enseñanza de la educación física. O, por ejemplo, diseñar carreras, habitualmente, ¿cierto? Las carreras con marcas, ¿cierto?, temporales, están concentradas en el resultado del desempeño, y por lo tanto en qué estudiante llega primero, ¿cierto?, al final. ¿Ya? Pero también, ¿cierto?, hay ejemplos de lo que se ha denominado como, por ejemplo, la carrera del bienestar, ¿ya? Donde el énfasis no es llegar, ¿cierto?, al final necesariamente, ¿ya?, o llegar antes que los demás, sino una carrera, ¿cierto?, donde los estudiantes se sienten acompañados, y algunos asumen durante la carrera, incluso los que tienen un mejor desempeño, el rol de animar a otros, ¿ya?, o de compartir consejos de autocuidado, por ejemplo, para correr de manera adecuada, o practicar la actividad, ¿cierto?, que se esté desarrollando, o para regular la energía de manera adecuada. Y todo eso favorece la autorregulación y la empatía, por ejemplo, a nivel de grupo curso. En el ámbito de las artes visuales también se puede integrar al finalizar un proyecto que los estudiantes participen de una suerte de sesión de crítica constructiva, donde evalúen, comenten las obras de sus compañeros. Ya esto a veces no siempre se integra. Generalmente la evaluación respecto de la calidad de un trabajo artístico recae en la docente o en el docente. Ya, pero integrar la coevaluación en ese sentido, desde una perspectiva como de juego de roles, ¿ya?, de crítica constructiva, puede favorecer también la empatía, habilidades de comunicación, incluso la autoconciencia, ¿cierto? Alguno poder reconocer esas fortalezas que tengo en términos de desempeño, y también aquellos elementos que puedo mejorar. También, por ejemplo, podemos intencionar el desarrollo de la empatía en actividades donde los estudiantes crean retratos o escenas que representan situaciones de otras personas, ¿ya?, imaginando entonces cómo se sienten en esos contextos esas personas, y luego discuten esas obras para poder comprender mejor las emociones que otros experimentan. Eso puede fomentar también la empatía y la conciencia social, sobre todo respecto de grupos, comunidades que a nivel social experimentan, por ejemplo, un mayor nivel de prejuicio, ya, o de estigmatización. También, por ejemplo, a lo largo de todo un curso en el ámbito de la enseñanza en artes visuales, podría implementarse un diario, ya, un diario visual, donde los estudiantes van acompañando siempre una suerte de autorretrato que refleja, ¿cierto?, cómo se van sintiendo, y eso intenciona mucho más el desarrollo de habilidades intrapersonales, ya como la autorregulación y la autoconciencia.
y favorece entonces la expresión de sentimiento en un formato artístico personal, que habitualmente se hace más a nivel escrito y oral, ¿ya? Pero que también podría integrarse desde el arte visual. Ahora, en el ámbito de la religión, si bien es el más cercano tradicionalmente, junto con el ámbito del lenguaje, ya por todo el componente de la literatura, algo que tradicionalmente siempre se ha hecho, por ejemplo, analizar ciertas emociones en los personajes o elementos vinculados a alguna de estas habilidades en los, en los personajes. También la enseñanza de la religión ha estado muy vinculada al desarrollo socioemocional, tradicionalmente, ¿ya? Pero más desde una perspectiva extracurricular, ¿ya? Entonces, se puede integrar en la enseñanza del currículum de religión, por ejemplo, particularmente desde la perspectiva cristiana, favoreciendo la toma de decisiones responsables o la conciencia social en un proyecto de ABP que busque, ¿cierto?, dar respuesta a necesidades que tenga alguna comunidad, ya más en el ámbito, ¿cierto?, del altruismo. O, por ejemplo, trabajar a nivel, de nuevo, intrapersonal, dinámicas como la carta de perdón y reconciliación, donde los estudiantes pueden escribir una carta incluso a una persona donde realmente no la va a recibir, ¿ya? Pero que haga el ejercicio reflexivo, ya, de pedir perdón o de perdonar, ya, en relación con otras personas con las que ha experimentado un conflicto, ya. Es algo similar a lo que en terapia se conoce como la silla vacía, ya, donde uno conversa, ¿cierto?, con aquella persona con la que desearía, ¿cierto?, cerrar un proceso o reconstruir una situación de manera de resignificarla constructiva, positivamente. Entonces, eso puede decidir el estudiante si la entrega o si simplemente la guarda y no la comparte, pero ya el ejercicio de reflexión está, que puede promover la empatía y la comunicación efectiva. Como digo, ese era el esfuerzo, ¿cierto?, de estos breves minutos de poder hacer como un barrido solo para abrir la perspectiva un poco, ampliar la perspectiva respecto de la diversidad de maneras en que se puede integrar el desarrollo de habilidades socioemocionales en la enseñanza. Que por cierto, yo defiendo siempre esta idea, esto no es nada nuevo en absoluto, ya esto es algo que históricamente se ha hecho en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Aún desde los modelos más tradicionales, ¿cierto? De escuela. Eh, pero al menos ya cuando esto comienza a explicitarse más y ser parte del lenguaje, ¿cierto? Que convoca un proyecto educativo, una misión compartida respecto de lo que es el aprendizaje socioemocional, entonces a veces, ¿cierto?, es necesario poder sistematizar, ¿cierto?, algunas de estas prácticas, compartir, tener la oportunidad de compartir las acciones y las experiencias que nosotros tenemos integrando el aprendizaje socioemocional en la enseñanza. Brevemente, algunas consideraciones respecto de las dimensiones de evaluación docente, como también adelantaba Alejandra, varios de ustedes ya se han aproximado, ¿cierto?, a instancias de capacitación en este ámbito. Es importante hacer notar que respecto de las tareas vinculadas a la reflexión pedagógica, uno de los ejes tiene que ver con reflexionar en torno al desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿ya? También de tomar el error como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, estos son ámbitos específicos en los que se evalúa actualmente también el desempeño docente y por lo tanto, entonces es importante favorecer desde ahí la integración del aprendizaje socioemocional en el currículum. Por último, quisiera cerrar con las claves que la literatura académica, ¿cierto?, ha ido sosteniendo respecto de qué hace que una intervención en aprendizaje socioemocional sea efectiva. Es relevante capacitar al personal docente continuamente en estrategia de aprendizaje socioemocional, incluyendo aspectos de gestión de aula y de apoyo emocional a los estudiantes. El seminario de hoy se ha concentrado en esto, básicamente, en un componente de lo que son las intervenciones en aprendizaje socioemocional, que es la integración en el currículo, ¿ya? En todas las áreas del currículo. Por eso quise hacer como ese barrido, por la mayoría de las áreas, eh, no como una materia o un contenido separado del aprendizaje académico, sino integrado en el aprendizaje, integrado en la didáctica, integrado en la evaluación. Em, es importante también que las intervenciones procuren tener un enfoque multicomponente, es decir, que no consista solamente en una
en una práctica de planificación, en una estrategia de aprendizaje, en una estrategia de evaluación, sino que todos esos elementos estén articulados, ¿ya? Y se puedan implementar de manera sistemática. Cuando tomamos un modelo de referencia, como los que compartí al inicio, es importante también esos modelos implementarlos con fidelidad, ¿ya? Es decir, va en la misma línea de lo que comentaba recién, que las acciones puedan ser implementadas sistemáticamente. Si hemos tomado la decisión, por ejemplo, de desarrollar en X curso tales habilidades, entonces es importante que eso tenga una sistematicidad. Por ejemplo, en 2 clases a la semana esto se va a trabajar de esta manera. Vamos a construir instancias de trabajo colaborativo para asegurar que en distintas asignaturas se siga, ¿cierto? Una articulación respecto de cómo favorecer esas habilidades que son foco en ese curso específico, ¿ya? Eso apunta a la fidelidad y también a la adaptabilidad, a la necesidad de flexibilizar la implementación de estos programas según las necesidades específicas que cada contexto escuela y contexto curso, incluso contexto estudiante tiene. También es fundamental en todas estas acciones el apoyo de las familias, ¿ya? Y eso en general en todo orden de cosas, ¿verdad? En educación es importante, ¿cierto?, que vayamos como en carriles paralelos, en la misma dirección. Y por lo tanto, siempre es muy valorado en términos de efectividad de estas intervenciones contar con apoyo de las familias, ¿ya? Aunque eso significa algunas tareas específicas que puedan monitorearse desde el hogar. También es importante hacer evaluación de estos procesos, ¿ya? Y ver si efectivamente está incidiendo en las habilidades que nosotros queremos desarrollar. Eso, por supuesto, puede observarse, ¿cierto? Desde eso, desde la observación directa, sistemática también que los docentes tienen en relación con sus cursos, pero es todavía mejor para proporcionar evidencias y orientar la toma de decisiones si se incorporan mediciones, ¿ya? De habilidades socioemocionales, para lo cual se requiere de instrumentos, ¿ya? Que en general son instrumentos de autorreporte, pero que cuentan con evidencias de validez para su uso, por ejemplo, en Chile. Y en términos de tiempo, cuando tomamos la iniciativa de intencionar el desarrollo de este tipo de estrategia, la evidencia muestra que lo mínimo que debe tener una implementación de una intervención dirigida a mejorar el aprendizaje socioemocional son 4 a 6 meses, o sea, un semestre académico, básicamente, ¿ya? Como mínimo. En el fondo, en otras palabras, aunque suene duro, si usted hace un taller, una capacitación, una estrategia de 2 semanas, de un mes, lo más probable es que no tenga ningún efecto en términos de desarrollo de habilidades socioemocionales. Lo importante es eh, desarrollar la competencia que quede instalada en el equipo docente para que pueda hacer seguimiento a esas intervenciones por un plazo mínimo de un semestre, es lo que la evidencia en general muestra. Lo ideal, ¿cierto?, es que sean programas que tengan una duración de 1 año al menos. Marianela pregunta en el chat con respecto a la evaluación de estas estrategias, ¿cada cuánto tiempo se sugiere evaluar el proyecto? Puesto que los aprendizajes socioemocionales no son inmediatos. Claro, muy de acuerdo. Entonces, considerando que lo, lo mínimo para observar un cambio es un semestre, recordemos que eso es lo mínimo, así que en eso quiero ser súper enfático. Entonces, generalmente este tipo de intervenciones se basan en una estructura, Marianela, de pre-post, ¿verdad? Entonces, habría que tener una medición inicial, que generalmente es en el contexto de un diagnóstico, que puede ser a nivel escuela o a nivel de curso, ¿ya? Y luego esa misma medida repetirla al final del proceso. Además, en el contexto de la validación de estos programas que citaba al inicio, este tipo de evaluaciones generalmente considera un grupo paralelo que no pasa por el programa, a fin de poder controlar si la mejora en las habilidades socioemocionales que estamos midiendo al final del semestre o al final de año obedece al curso natural de desarrollo de estas habilidades o bien efectivamente obedece a la intervención que implementamos. Entonces, para poder hacer ese control es necesario, en el escenario ideal, tener un grupo paralelo,
¿ya? De un curso de similares características, idealmente del mismo nivel, ¿ya? Porque también, por supuesto, el desarrollo socioemocional es algo natural, ¿ya? Que es parte de todo el desarrollo evolutivo y sigue una secuencia, cierto, temporal de evolución. Entonces, es importante también tener esos controles, vuelvo a decir, en un escenario ideal, pero lo mínimo entonces es tener una medición pre y post con un mismo instrumento, pero con una separación mínima de un semestre. Porque además, si la evaluación fuese más seguida, supongamos, una vez al mes, ahí ocurre un problema metodológico que tiene que ver con el aprendizaje, ¿ya? Un sesgo de aprendizaje. El estudiante ya recuerda cómo respondió antes a ese cuestionario y va a responder en consistencia con eso, ¿ya? Y podría entonces reflejar una tendencia a habilidades que están, ¿cierto?, estancadas, cuando en realidad es simplemente porque él se acuerda que respondió así antes. ¿Ya? Entonces hay algunos elementos ahí que es importante tener en consideración. Ya. Alejandro, por casualidad, ¿tú habrás dejado el código de la encuesta final en la presentación? Si no, para dejarle aquí el link. No lo incorporé acá, Ya. así que Bueno. Estamos entonces finalizando este seminario. Los invitamos a poder dejarnos alguna consulta o reflexión final con respecto a todo lo que el profesor Alejandro pudo exponer en el interesante seminario de hoy en día. La verdad es que nos hace reflexionar en las prácticas pedagógicas y nos damos cuenta que no podemos separar lo que es el aprendizaje socioemocional del aprendizaje académico. Está muy vinculado porque todas las estrategias que él mostró tienen que ver con aquellas estrategias innovadoras que precisamente lo que hacen es desarrollar las habilidades del siglo XXI, que es lo que tenemos que finalmente desarrollar en nuestros estudiantes, como el pensamiento crítico, ¿cierto? El trabajo colaborativo. Y en forma paralela vamos desarrollando también estas habilidades socioemocionales. Así es que nos gustaría saber si alguien les deja alguna reflexión, quiere que le active el audio o alguna pregunta final. Muy aclaratoria la exposición de la temática. Muchas gracias por el taller. Em, muchas y por el gracias, momento no Jamie y tenemos... Elizabeth, ¿cómo? al Perdón. fin. Perdón, estaba agradeciendo a Jamie y Elizabeth por la retroalimentación. Sí, la verdad es que ha estado muy, muy bueno el seminario con estrategias prácticas que podemos aplicar en cada una de las asignaturas, pero que en realidad son transversales y las podemos aplicar de forma interdisciplinaria también, que tienen que ver con todas estas actividades, estrategias, perdón, de aprendizaje, precisamente que tienen que ver con el aprendizaje profundo, que viene ahora también en el marco de la buena enseñanza. Así es que está todo vinculado. Muchas veces nos complicamos con ver estrategias y finalmente los desafíos de la educación actuales apuntan a lo mismo, el desarrollo socioemocional vinculado a lo académico a través de estrategias innovadoras que tienen que ver con el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Eh, Dice, muchas gracias por la respuesta a mi pregunta. Me gustaría que pudiese compartir las estrategias para educación parvularia, por favor. ¿Esa estrategia está en la primera presentación? Porque la tengo y la puedo Sí. compartir mañana. ¿Sí? Fantástico, sí. Ahí hay una ¿Lista? sección particular de educación Ya. parvular. Profesora María Elisa, sería importante que usted se uniera a nuestra comunidad de WhatsApp. La verdad es que ahí estamos compartiendo todo el material porque a veces los correos no llegan. Entonces, esto de la comunidad ha resultado muy expedito. Les dejo nuevamente para los que están preguntando por el link de la comunidad de WhatsApp. En esa comunidad estamos compartiendo los links, estamos compartiendo los futuros seminarios. Por ejemplo, la semana que viene tenemos un seminario muy interesante que tiene que ver con cómo aplicamos la inteligencia artificial en la preparación de la enseñanza, que también les va a ayudar a los que están preparando su portafolio docente en la planificación. Así es que, ¿qué más? Gracias, muy ilustrativo y muy buenos ejemplos de actividades para desarrollar el aprendizaje socioemocional. Bueno, aquí yo les dejé el link de la comunidad de WhatsApp para que mañana puedan recibir también ahí el material que trabajamos hoy día, la presentación y el video de esta grabación. Así es que es importante que puedan incluirse. Les dejo nuevamente el link de la encuesta porque recuerden que está vinculado al certificado.
de todas maneras, si alguno no le llega, ahí nos avisa por la comunidad de WhatsApp y nosotros le hacemos llegar el certificado. Muchas gracias por el seminario, dice asistente anónimo, muy enriquecedor. Alguien levantó la mano. ¿Y quién será que levantó la mano? Dos participantes de la. Bueno, quisiera también agradecer a todos su entusiasmo y su interés por esta temática y por acompañarnos en este seminario. Así que les invito en esa misma línea a seguir explorando estas oportunidades de desarrollo profesional eh, eh, que ofrece Innova Synapsis a través de este formato. Así que muchas gracias, Alejandra, también por la invitación en este Alejandro, mira, formato. ascendía a panelista a la profesor, es que tiene el nombre incompleto, tiene un nombre que no lo quiero decir mejor, no sé cómo se llama, pero ella quiere hacer una consulta, asumo de forma verbal porque levantó su mano. Así que Ah, profesora o perfecto. profesor tiene su audio activado, o sea, tiene la posibilidad de hablar activada. No sé si levantó la mano porque nos quiere decir algo o porque la activó de manera. Sí, ¿se escucha? Sí, la Sí, escuchamos bien. escucha bien. Y quería decir que no me aparecía el link. ¿Estará en el WhatsApp también? ¿El link de qué, profesora? ¿El link de la encuesta? Ah, no, sí, está en el chat, pero se lo vuelvo a dejar. ¿Ya? Ahí está nuevamente. No puedo ver el chat. Ah, es que Sí. creo que está siendo enviado solo al anfitrión y los Ah, espérate, panelistas. déjame ver. No puede ser, no me aparece el link. Espérate, espérate. Tienen razón. Mm. No me había dado cuenta que había entrado con el correo personal y no de profe, disculpe. No, se preocupe. Ya, ahí está el formulario de la encuesta y ahora le voy a dejar, sí, efectivamente estaba enviando por interno ese mensaje. Y aquí va a estar el mensaje el link de la comunidad de WhatsApp para que ustedes puedan también estar al tanto de los siguientes seminarios, recibir la presentación y el video el día de mañana. ¿Ya? Creo que hasta el momento serían esas las consultas. No, no, muy agradecido, muy enriquecedor. Muchas gracias, profesores. Esa es la idea, que ustedes puedan salir con estrategias prácticas para que puedan aplicarla en el aula. Entonces, todas las estrategias que el profesor mencionó hoy día son estrategias que ustedes fácilmente las pueden ir incluyendo ahora en su evaluación docente, por ejemplo, que muchas veces cuando estuvimos en la clase portafolio tenían dudas de cómo desarrollar eso. Ahí tienen varias ideas, ¿ya? Así que muchas gracias, Alejandro. Nos clarifica un montón de dudas con respecto a esto y básicamente entender cómo está todo articulado. No es trabajo doble, sino que en el fondo es articular la formación socioemocional con el currículum, ¿ya? Así que agradecemos a todos los participantes por su tiempo, los invitamos a poder seguir participando y estando atentos al próximo seminario a través de la comunidad. También informarles que lamentablemente nos hackearon nuestras redes sociales, así que si quisieran seguir estando al tanto de nuestras próximas actividades o que más gente se entere, nos puedan seguir en Instagram innovasinapsis.org, porque hay uno que es innovasinapsis, pero lamentablemente no tenemos acceso, no somos nosotros, nos quitaron los accesos. Actualmente es innovasinapsis.org. Y de esa manera ustedes nos ayudan a llegar a más personas y que se enteren de nuestro seminario. Y bueno, y si algún colegio quisiera que nosotros implementáramos esta actividad en su colegio, bienvenido sea y nos comunicamos por interno. Así que gracias, Alejandro, que descanses. Gracias Estamos en contacto de igualmente. manera interna Buenas y gracias a cada uno noches. de ustedes por su participación. Que descansen. Nos vemos para la próxima, si os quiere. Nos vemos. Hasta luego.